Hoy, para hablar de los militares, ya que no tenemos canción, sí hemos traído a expertos que saben mirar a los uniformados. Creo que no podemos hablar únicamente de los militares en Bolivia. Hay que andar con los dos pies, militares y policías, policías y militares, para analizar nuestro país y el estado de la democracia. ¿Por qué lo hacemos? Por supuesto, porque hemos vivido esta asonada militar, no hace 3 años, no el 2019, hace apenas un par de semanas, en junio. Y entonces hay que volver a preguntarse por la estatura de la democracia, por la salud de la democracia, por lo que hay que preocuparse o no dentro de las fuerzas militares en primera instancia y policías también. Por eso hemos traído a 3 expertos y estamos de verdad orgullosos de tenerlos acá en esta montaña. Voy a comenzar con las mujeres, voy a comenzar con Gabriela Reyes, que es criminóloga, experta en seguridad y policía. Gracias por estar acá nuevamente, amiga de La Razón, la hemos tenido varias veces y siempre hemos aprendido. Gracias, Gabriela, por estar acá. Gracias, Claudia, por la invitación. Está a su lado Loreta Tellería, cientista social del Observatorio de Democracia y Seguridad y también conoce de estos temas. Muchas gracias por subir esta montaña en este frío. Gracias, Loreta. Gracias, Claudia. Y también le doy la bienvenida a Juan Ramón Quintana, exministro de la presidencia de Evo Morales, pero además, además no hay un pero, no hay una contradicción. Juan Ramón Quintana ha sido militar, sociólogo, político boliviano, ligado y conocedor del mundo militar, más bien, y autor de varias publicaciones. Voy a citar un par, ustedes también tienen publicaciones, no tengo la lista, pero en el caso de Juan Ramón, por lo menos quiero citar Bolivia Leaks, Policía y Democracia en Bolivia, Policía en Bolivia, Soldados y Ciudadanos, así que he venido a rascarme a buen palo para hablar de las fuerzas militares. Bienvenido, Juan Ramón, y un polémico actor político, por supuesto. Gracias, Claudia, muy gentil por la invitación. Bueno, vamos a lo que vinimos. Yo decía en la introducción que hay golpes de todo tipo y de hecho me llamaba la atención un dato que encontramos de un autor boliviano, de José Roberto Arce. Lo conozco poco, casi nada, y dice que un golpe de Estado es un cambio súbito y violento, hay que ver qué es violento y qué no es violento, de la autoridad gubernamental al margen del orden institucional. Y aquí obviamente entra la primera pregunta, ¿no? ¿Hay quiebre constitucional? Sí, no, siempre. Es decir, ¿qué hace a un golpe de Estado? ¿Es un cambio abrupto? ¿Es siempre violento? ¿Siempre rompe la Constitución? Y dice José Roberto Arce que puede ser conservador, popular, impopular, revolucionario o no. Y aquí yo lanzo una primera idea. Si es golpe, ya no es revolucionario. Si es revolución, ya no es golpe. Porque, si entiendo bien, la Revolución Francesa no ha sido, cuando han tomado la Bastilla, un golpe. Ha sido una revolución. Entonces, lo primero que haría yo es dividir el hecho revolucionario del golpe de Estado. Ay, hasta ahí llego yo. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, yo creo que la parte conceptual sí más o menos te da una guía para saber que un golpe es como que dentro del propio Estado o aparatos dentro de un Estado tratan de revertir la situación o el marco constitucional, ¿no? Pero de ahí hay una diversificación de formas de golpe. O sea, no es lo mismo hablar de golpe en mediados del siglo XX que hablar de golpes en el siglo XXI, ¿no? Entonces, a partir de ahí también hay una diversidad de actores. Pero lamentablemente en el caso boliviano los golpes de Estado han estado protagonizados por las Fuerzas Armadas, ¿no? De ahí una larga historia institucional de las Fuerzas Armadas
que han priorizado estas actividades golpistas y que se han soterrado a lo largo de la democracia y que de vez en cuando salen, ¿no? Salen como sucedió el 26 de junio y que salen porque es producto de una incapacidad de los gobiernos políticos, de los gobiernos legalmente, legítimamente elegidos, para hacer una reforma estructural de estas instituciones. Tiene que ser violento, es por lo general violento, y si no es violento, ¿es golpe? ¿No es golpe? Sigo pensando en la definición de Arce. Yo creo que por lo general es algo violento. En el caso de las Fuerzas Armadas, la historia nos muestra esto. O al menos la amenaza del uso de las armas. ¿Por qué es tan importante las Fuerzas Armadas que no deliberen? Porque es una institución que a su cargo manejan material bélico. Claro. Entonces, que las Fuerzas Armadas te digan, como en el 2019, le recomendamos al presidente que renuncie, por supuesto, es un golpe. Y tiene una carga simbólica de violencia, muy fuerte, ¿no? Cuando lo mismo vienen que la armados, policía. por favorcito, retírese de la silla presidencial. ¿Estamos de acuerdo más o menos sobre las definiciones? Sí, totalmente de acuerdo. Ahí tal vez dos elementos que creo que un poco encajan en esto es que sí hay una demostración de la violencia, puede o no haber un uso de la violencia, pero sí hay una demostración. Y el otro es que cuando se da un golpe, normalmente se coarta el acceso a la información, ¿no? Es decir, se corta la televisión, los medios, etcétera, para que haya también un poco de, no se sepa muy bien qué es lo que está pasando. El corte de cualquier tipo de comunicación ya es un ingrediente autoritario, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de lo que ha pasado el 26 de junio, ese es un elemento que nos hacía pensar realmente si cumplía con estos elementos de golpe, considerando que ha sido a las 3 de la tarde, estaban en vivo, filmando, haciendo TikToks en vivo, los medios estaban ahí, ¿no? Entonces, sí yo le aumentaría estos dos elementos a lo que... Juan Ramón, ¿con qué definición te quedas tú? Sí, a ver, yo creo que los golpes hay que pensarlos a partir, digamos, de las constantes y no de las excepciones, ¿no? Las excepciones no crean un marco teórico, son episodios muy, digamos, aislados. Lo que crea un marco conceptual como el del profesor Arce es justamente las constantes, ¿no? La recurrencia. Los golpes de Estado en Bolivia, digamos, en general, porque uno tiene que pensar desde el siglo XIX en adelante, tiene varias constantes. La primera, obviamente, es el uso de las armas, el uso de la violencia. Segundo, la destitución de un poder constituido o inconstitucional, porque hay golpes militares contra... Un golpe contra un golpe. Exactamente, ¿no es cierto? Tercero, después de los golpes, generalmente en el siglo XX hay masacres, ¿no? Si uno recorre la historia del siglo XX, podríamos decir que no hay golpes sin masacres. La cuarta, digamos, característica de los golpes es que son golpes vinculados a factores económicos y políticos, tanto internos como externos. Mucho depende del contexto internacional. En Bolivia, la mayor parte de los golpes está vinculado a contextos externos, ¿no es cierto? Fundamentalmente en el marco de la Guerra Fría. Y yo diría una característica adicional en los golpes, ya como parte de digamos, del procedimiento golpista, tiene que ver, o de la dinámica golpista, tiene que ver con la ocupación territorial, ¿no? Y obviamente eso deriva también del alcance del golpe. El alcance de los golpes en Bolivia generalmente en el siglo XX han sido nacionales. Muy pocos golpes han sido locales, ¿no? ¿Cómo se traduce un golpe local? Por ejemplo, un golpe local es lo que ha ocurrido el 26, digamos, ¿no? Es en la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz. No ha tenido trascendencia, digamos, nacional. No ha habido un levantamiento militar a nivel nacional. Ha sido simplemente una movilización muy puntual, muy focalizada, sin trascendencia, digamos, territorial. Yo diría por lo menos sazonada más que movilización, porque se movilizan los mineros, se movilizan los gremiales, claro, pero no se movilizan con tanquetas, ¿no? Por lo menos fue una sonada militar. Sí, por eso es importante.
Ahora, claro, lo del 26, yo diría, está todavía sujeto, ¿no?, a un conjunto, diríamos, de reflexiones, de datos, de evidencias, ¿no? Es todavía, diríamos, definir lo del 26 es demasiado, tiene una huella muy fresca, ¿no? Yo creo que en el mediano plazo vamos a saber si fue autogolpe o si fue un intento de golpe, ¿no? Ese día, en todo caso, en este último episodio, sí, se despertó en quienes vivimos otros golpes, se despertó el temor, ¿no? El miedo. Y yo contaba y sigo contando a mis amigos como mi hijo, que en ese momento tenía 17 años, acaba de cumplir 18, cuando lo mandé a casa me dijo, ¿pero qué? ¿Por qué? Los militares, puede que sea un golpe, pero ¿qué golpe? ¡A la casa, carajo! Le dije. Y bueno, ya en la noche mi hijo se fue enterando y miraba las noticias y decía, pero ¿y entonces? ¿Y en qué queda Zúñiga? Yo decía, papito, su primer golpe. Zúñiga, le decía, por favor, Zúñiga. Su primer golpe, ¿no? Y me pasa lo mismo con mi colega, con Daniel Gutiérrez, que solamente tiene en su vida de boliviano apenas 2 golpes, cuando hemos tenido más de una treintena de golpes, y le pedí la difícil tarea a este joven de contar en 1 minuto, en menos de 2 minutos, en verdad, el recorrido de los militares en Bolivia mediante los golpes, y este es el resultado. Desde su nacimiento en 1825, Bolivia ha vivido una historia que cuenta con al menos 39 golpes de Estado, la cifra más alta de la región. Entre agosto de 1825 y junio de 2024, el país soportó muchos de estos golpes, algunos exitosos y otros fallidos. El más reciente intento ocurrió el 26 de junio de 2024, cuando el comandante del ejército, Juan José Zúñiga, intentó tomar el poder en la Plaza Morillo con tanques y armas, causando incertidumbre y miedo. Mientras que el primer golpe de Estado registrado fue el 18 de abril de 1828 en Sucre, cuando un grupo de soldados se rebeló contra el gobierno de Antonio José de Sucre. La Universidad de Illinois ha documentado que desde 1946 a 2024, Bolivia registró 17 golpes exitosos, 17 intentos fallidos y 4 conspiraciones frustradas. Entre 1964 y 1982, Bolivia sufrió dictaduras militares encabezadas por líderes como René Barrientos, Hugo Banzer y Luis García Meza. Este último golpe, en 1980, resultó en la desaparición de figuras como Marcelo Quiroga Santa Cruz y la muerte de dirigentes del movimiento de la izquierda revolucionaria MIR. Durante 18 años de dictadura, hubo 8.668 víctimas registradas, incluyendo 366 asesinados y 174 desaparecidos. Tras un periodo de 35 años de democracia, en 2019 Evo Morales renunció por presión de movilizaciones, un motín policial y la sugerencia de renuncia por parte de las Fuerzas Armadas, llevando a Yanine Áñez al poder por 11 meses. Por el intento fallido del golpe de Estado del 26 de junio, más de 20 personas fueron aprehendidas, la mayoría militares. Según las investigaciones, 179 militares de inteligencia estarían involucrados en la conspiración. Por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los Agradezco a mis colegas Daniel Gutiérrez y Andrea Condori por este esfuerzo. Les agradezco que siendo jóvenes se han ido hasta tan atrás. En el chanchullo que me pasa el productor Oscar Capriles, yo encuentro el primer golpe en 1828, cuando hay un motín en las tropas colombianas. Sucre fue herido y apresado. Segundo golpe, 27 de diciembre del 28. El tercer golpe, 829. Es decir, si en algo somos campeones, es en golpes de Estado, campeones en la región. Pero aquí voy otra vez con Loreta, porque tienen un tejido distinto. No es lo mismo en 1828 con estos motines en las tropas colombianas contra Sucre que en el 80 con García Meza y el asesinato y la desaparición, que un golpe de un militar, como recordaba Juan Ramón, a otro golpista, de un golpe contra un propio golpista, por no ir a esta última fase donde ya se ha hablado de los golpes blandos.
tan blandos que en la última intentona de golpe hemos tenido a un presidente Arce cara a cara con general Zúñiga, ¿no? Luego vamos a entrar más en detalle, pero creo que estos golpes van evolucionando y los conceptos también, ¿no? Y los juicios también, ¿no, Loreta? Bueno, yo creo que sí. En el siglo XIX los golpes eran producto de la construcción de nuestras repúblicas, ¿no? Es más o menos como que generalizado en todos los países, a partir de 1820 para adelante, una serie de golpes para reconstituirse, cómo se reconstituían las élites, ¿no? Y los militares ahí tenían un papel importante. En el siglo XX, ya a partir del golpe de Barrientos del 64, se puede ver que estos golpes eran realmente producto de esta militarización histórica del siglo XIX, pero atizados por la injerencia de Estados Unidos y la formación de militares en escuelas de Panamá o de su propio territorio, donde los formaban para ser los futuros líderes de nuestros países, que ellos lo manifiestan abiertamente, ¿no? Ya a partir del siglo XXI, obviamente que tenemos que leer los golpes de acuerdo al contexto geopolítico, ¿no? Estamos en un momento en que Bolivia es importante por sus recursos naturales, fundamentalmente el litio, y a los que están interesados en controlar esto, ya sea el Comando Sur, no le interesa un país estable, ¿no? Por lo tanto, en la medida que tengamos un país conflictivo, eso es muy importante para poder volver a manejar los hilos del poder. Y a nivel institucional de nuestra democracia, yo creo que nadie puede negar que estamos en una crisis de Estado a nivel judicial, a nivel legislativo, a nivel incluso del poder electoral. Y ahí se suma el tema de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Y ahí siempre la hay alguien detrás de las fuerzas militares, y lo voy a decir más claro todavía, siempre hay intereses externos, siempre hay fuerzas de países con poder, o seguimos con este criterio de Juan Ramón de que depende de la recurrencia de un factor. Yo creo que las Fuerzas Armadas han sido formadas desde la década de los 40 del siglo XX a partir de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? El pequeño interregno de nacionalismo que se sucedió durante el gobierno de Evo Morales no logró echar de lado esta doctrina de seguridad nacional. Por lo tanto, están formados bajo esto. Ahora, lo que yo te quería decir, el tema es la recurrencia de estos personajes, ¿no? O sea, la diferencia entre García Meza, Barrientos, Natush Bush, Calimán, Zúñiga, creo que no existe. O sea, son los mismos con pensamientos gorilescos de querer o de asumirse como los personajes que van a dar estabilidad invocando a la democracia, ¿no? Este es el problema. Yo creo que lo que sucedió el 26 de junio fue un golpe a la democracia, otro golpe a la democracia, aparte de los anteriores, porque la estamos debilitando más y más con este protagonismo de militares que lo único que muestran es la falta de conocimiento de lo que realmente se construye en una democracia. Siempre se ha hablado de esta comparación, ¿no? De lo gorilesco, del gorila. Bueno, pero hay gorilas más populares y menos populares, porque hay golpes, vuelvo a Arce, tengo una cita de uno de sus textos que dice que, por ejemplo, el golpe de Belsu fue muy popular, mientras que el golpe de García Meza fue impopular y antipopular, y que hay rebeliones como la de Belsu, en fin, vuelvo a esta otra categoría, y a lo de los gorilas, no gorilas, derechas, izquierdas. Me pregunto si en medio de esto hay que hablar también de las fuerzas policiales como fuerzas uniformadas, o vamos a poner una frontera, Gabriela, yo creo que intento comprender esto. Creo que es importante, ¿no? Las fuerzas policiales siempre también han jugado un rol en los golpes. Muchas veces se han unido a las Fuerzas Armadas. Pero no son muy amiguitos de los militares, ¿no? No, históricamente más bien son conocidos por ser rivales, ¿no? Por no llevarse bien. Por eso, viendo lo del 26 de junio... ¿Por qué no se llevan bien, Gabriela? Si hay que dar una razón. Tienen, bueno, históricamente a la policía la han puesto siempre como que debajo de las Fuerzas Armadas. Hay una comparación el hecho de que ellos ambos tengan el poder, puedan usar, por ejemplo, armas de fuego, poder de fuego, quién tiene más fuego, quién no.
son además instituciones militarizadas. Es decir, siempre hay un tema de, al menos desde la visión de la policía, una comparación de quién es el cuerpo más fuerte, quién es el que puede más, quién es el que es más útil para la sociedad, y siempre se ha generado esas diferencias entre ellos, ¿no? Eso es un poco lo que yo he estado Intuyo observando. que hay un tema de clase también. Sí, aunque eso ha cambiado mucho con la policía en los últimos años, ¿no? Tal vez antes no, antes sí era más marcado, pero creo que ahora se ha un poco igualado, pienso yo, al menos de lo que se ha visto con la policía, ¿no? Sin embargo, la policía sí juega un rol muy importante. Hablando específicamente, por ejemplo, en el 26 de junio, que para mí es el origen de todo, es el ingreso de las tanquetas a Plaza Murillo, ¿no? ¿Cuál es el rol de la UTOP en Plaza Murillo? Es precisamente preservar la plaza. Claro. Por eso está ahí en la esquina, ¿no? Exactamente. Además, el ministro Novillo dijo que desde las 9 de la mañana se sabía que se estaban movilizando las tanquetas. Nosotros vemos siempre que hay una convulsión, que hay marchas, etcétera, se cierra la Plaza Murillo, no solo se Pero cierra había un con vallas. aniversario también que justificaba, lo dijo acá el viceministro Aguilera, que tampoco es que alertaron y se cruzaron de brazos hasta las 3 de la tarde. Había un aniversario, lo sabían y bueno, hay que investigar Claro. qué pasó en esas horas. Es importante decir que, para empezar, UTOP tiene su equipo de inteligencia, el Comando Departamental de La Paz tiene un equipo de inteligencia y de la policía, ¿no? Y además hay una inteligencia nacional, bajo la hipótesis de lo que dijo el presidente Arce, de que la inteligencia militar se había dado la vuelta y no estaba informando, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién dio la orden para que puedan pasar las tanquetas y para que se desmovilice la policía? La UTOP, es decir, cuando veíamos los videos y todo, no había un solo policía movilizado en Plaza Murillo, ¿no? Por un lado, el presidente o el ministro de Gobierno dijo que el presidente pidió que la policía no haga nada para evitar un enfrentamiento entre policías y militares. Sin embargo, por otro lado, se sabe que, y se ha visto que se ha convocado a funcionarios públicos a estar en la Plaza Murillo con una policía desmovilizada, cuando el rol de la policía es precisamente proteger a la policía. Ahora, ojo, habían policías adentro, lo que a mí me preocupó, porque nosotros pasamos del susto a los memes después. Primero yo me reí, después decía, no reiré tanto, aquí se le escapa a alguien un tiro y desatamos un desastre otra vez. Esto que acaba de decir Gabriela, Loreta, ¿te ayudan, Juan Ramón, en tu comprensión del conjunto y de esto a lo que ha apuntado y hecho un zoom, Gabriela? Sí. Por eso decía, es un poco prematuro tratar casi de categorizar lo del 26, ¿no? El tiempo se va a encargar de eso y obviamente las investigaciones. Yo diría, a ver, quisiera tratar este tema como en 3 dimensiones. La primera, que tiene que ver con el objeto, diríamos, institucional o el sujeto institucional, Fuerzas Armadas o Policía, ¿sí? Como los agentes del monopolio legítimo de la fuerza en un Estado. Yo creo que aquí el problema central es ese, ¿no? Es decir, cómo se gestiona en el tiempo este monopolio de la fuerza. Yo creo que ahí está el meollo del problema, porque vamos a tener tantos golpes policiales o militares en la medida en que no sepamos comprender la manera de gestionar, ¿no? Lo otro sería prescindir, listo. Hay países que proscribimos lo han hecho, ¿no? policías y militares y punto, Sí. y entonces despejamos. Costa Rica es un ejemplo, sí, ¿no? es un ejemplo. Bueno, esa es una dimensión, y yo creo que en esa dimensión hay un aplazo, ¿sí?, desafortunado, dramático, de la clase política boliviana, no solamente del sistema político, yo creo de la propia ciudadanía, ¿no? En la ciudadanía por la acumulación, diríamos también, de un espíritu autoritario, no es solamente las fuerzas del orden las que acumulan esta expresión autoritaria, ¿no? Hay un célebre canciller francés, Talleyrand, que decía que con las bayonetas se puede hacer todo, menos sentarse sobre ellas. Y esto es verdad, se aplica al caso boliviano. Entonces es una primera dimensión, la gestión política de la fuerza pública, ¿sí? Y en democracia no la hemos resuelto, Claudia.
se ha hecho un intento. El intento más serio, digamos, de reforma se ha hecho con Evo, por supuesto. Pero lo cierto es que han fracasado, desde mi perspectiva, los tres modelos, digamos, de gestión. La primera, que tiene que ver en el periodo neoliberal, que es la capitulación del sistema político respecto a la fuerza pública. Se la han entregado a los gringos. Los gringos se han hecho cargo para la lucha contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, de las Fuerzas Armadas y de la policía. De terror. Hay una abdicación del Estado con el neoliberalismo, ¿sí? Con Evo, lo que se ha tratado de hacer es impulsar una reforma desde una perspectiva más de un nacionalismo caudillista. Y yo creo que no se ha acompañado con la sociedad. Hemos fracasado en el diseño de la nueva Constitución Política del Estado, reproduciendo la función y la misión de las Fuerzas Armadas que vienen desde 1825. De repente el fracaso tiene que ver con haberse quedado en las formas. Patria o muerte, venceremos, creo que sí, fue en parte sí, hacia en afuera. parte sí. El momento de la sugerencia de renuncia, lo primero que hicieron fue cortarse la huipala, lo que quiere decir que no lo hicieron bien. Y eso nos remite a la tercera dimensión, que es la acumulación colonial de la fuerza pública. Esto de decir, a ver, ¿qué pasa entre militares y policías? Ahí hay una dimensión colonial muy fuerte, dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de la policía, y entre las Fuerzas Armadas y sobre la policía. Si el sistema político no comprende esta dimensión, insisto, vamos a tener recurrencias. Y el tercer modelito, que ha fallado radicalmente, cuya consecuencia es el 26, hay un responsable, que se llama don Luis Arce Catacora, es el modelo patrimonial que nos ha hecho retroceder 100 años atrás. Es decir, el concebir a las Fuerzas Armadas como un instrumento, como una extensión del control político. Y a Zúñiga se le ha dado el poder absoluto de las Fuerzas Armadas desde las entrañas de los servicios de inteligencia. Es decir, todavía no sabemos las barbaridades que ha hecho Zúñiga desde que ingresó Arce. Lo promovió de coronel, que debería estar en la cárcel, Zúñiga, lo promovió a general, Departamento Segundo de Inteligencia, jefe de Estado Mayor, comandante de Ejército, ¿no es cierto? Era más importante que todo el gabinete. No había ministro de Defensa, no había comando en jefe, había un comandante general del Ejército. Y esta abdicación de, digamos, de la autoridad del capitán general en un sujeto, lo que hizo fue convertir a una fuerza militar, ¿no es cierto?, en un territorio feudal. Ahora hay una diferencia, Juan Ramón, para pasar la palabra a este lado. El gobierno bajo Evo Morales tuvo muchos más años para intentar un modelo de gestión, no de apropiación de las Fuerzas Armadas o la policía, que no tienen que ser el rancho de un gobernante, pero sí tienen que ser leales al gobierno por el que ciudadanas y ciudadanos votamos, y sin duda eso ha fracasado. ¿Cuánto tiempo lleva Arce? No sé si ha dado tiempo con toda la crisis económica y cómo ha vuelto después del gobierno transitorio de Áñez. Creo que no ha habido tiempo para gestionar en sí un modelo. Evo Morales creo que sí tuvo más tiempo para sí gestionar un modelo más macro, y que, como bien advierte Juan Ramón, ha fracasado, ¿no? ¿Están de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Ramón? Sí, sin duda, nunca hubo un proceso serio de reforma institucional, ni de Fuerzas Armadas ni de policía, ¿no? Ni con neoliberales, ni con masistas. Las Fuerzas Armadas salieron del proceso de golpismo en el 82 y no hubo ningún proceso de purga, de reforma. O sea, seguían con su mismo marco normativo, doctrinal, etcétera, en el periodo neoliberal. ¿Es malo ese marco normativo? Es malísimo, porque es parte de esta razón de Estado de construir mitos, ¿no?
Las Fuerzas Armadas se creen como que el baluarte de la democracia, se creen los que van a, de alguna manera, garantizar en última instancia el proceso, y no es así. Las cosas con el tiempo han cambiado, se han modernizado y se han humanizado también, ¿no? Por lo tanto, las Fuerzas Armadas... ¿Humanizado? Yo creo que sí. Los procesos de derechos, obviamente, ahora recuperan muchas más cosas que lo que sucedía en el siglo XX, ¿no? Ha habido un avance importante, pero las Fuerzas Armadas no han sido producto de reforma, ni cuando salieron de dictadura, ni en el periodo cuando salieron del neoliberalismo al proceso de cambio, y mucho menos últimamente. ¿Por qué? Lo que se habla es de un pacto de reciprocidad, y ahí Juan Ramón lo ha trabajado mucho, ¿no? Es muy difícil reformar estas instituciones, Fuerzas Armadas y Policía. Si tú ves en la región... ¿Por qué es difícil, Loreta? Porque tienen el poder de las armas. Por eso mismo. El único país que ha logrado... Pero deben obediencia al mismo tiempo. Claro, deben obediencia. Pero no hay un proceso de control civil militar efectivo. Y hay un punto que me parece importante recalcar. No existe en nuestro país civiles formados académicamente en temas de defensa, de seguridad, de Fuerzas Armadas y Policía, que puedan dirigir de manera efectiva el control civil militar, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno. No, y cuando entra un civil lo hacen volar también, o no hicieron volar un par de ministros cuando intervinieron en la policía. Por lo menos eso es lo que dijo en su momento Sacha Llorenti, lo dijo Hugo Moldis. Es decir, cuando se mete un civil, por muy ministro que sea, le pueden hacer la gran Moldis, la gran Sacha Llorenti, ¿verdad, Gabriela? Sí, sí, total. La policía tiene además esa capacidad, pero también hay algo que yo quería complementar a lo que han dicho Juan Ramón y Loreta sobre la relación, yo veo una diferencia entre la gestión política, digamos, de las Fuerzas Armadas con Evo Morales y con Luis Arce en dos elementos que han además permitido que esta desinstitucionalización que vemos ahora en las Fuerzas Armadas incremente de manera exponencial. Una es que desde el 2021 Zúñiga hacía proselitismo, hacía entrega de obras, se hacía llamar el general del pueblo, y esto era conocimiento de todo el mundo. Que yo me acuerdo desde el 2021, porque tenía su sello, él iba, se hacía, además estaba con mujeres, estaba con animalitos, estaba en una campaña política, algo que no se había visto antes. Popular, o sea, quería claro, ser popular. Estaba con movimientos indígenas, hacía entregar guirnaldas, etcétera, etcétera. Además, tenía redes específicas, redes sociales, gente que le producía memes, etcétera, etcétera, levantando una imagen política de un comandante. Y esto era de conocimiento de todos, uno. Y el segundo elemento es que el día que él se sentó en la tele y empezó a amenazar a un posible candidato que es Evo Morales, de que si él se postulaba, él iba a hacer algo, empezó a deliberar, el gobierno no dijo nada. No lo destituyeron en ese momento, no hubo además que se expresen que algo estaba pasando mal. Es decir, según entiendo, ha tenido que venir Lula a decir, mientras no se cambie, no se haga al respecto de esto, yo no voy a visitar Bolivia, porque no puedo aceptar un militar hablando así, intrometiéndose en la política, y mucho menos de un líder como Evo Morales. Entonces, para mí, estos dos elementos marcan una diferencia de cómo era la gestión de las Fuerzas Armadas con Evo Morales, ¿no? Ahí está lo que mencionaba Gabriela, ¿no? Zúñiga de líder del pueblo, estaba ahí con guirnaldas, lo hemos visto en medios de comunicación, ahí está. Dándose un baño de popularidad. Muchas preguntas todavía quedan sueltas. Coincido con Juan Ramón en que todavía no hay distancia, primero porque no hay resultado de las investigaciones. De hecho, cuando no se llega al final de una investigación y no se pone una sanción, se repite. Lo he dicho varias veces, porque no hemos llegado a la verdad y a la justicia de los hechos de la ruptura constitucional el 2019, pues dejamos la puerta entreabierta y mañana la van a volver a patear, al margen de si es exitoso el intento o no es exitoso. Y aquí quedan muchas preguntas. Le hemos hecho la pregunta también a Raimi Ferreira, exministro, y nos ha contestado lo siguiente hace apenas unas horas. ¿Lo revisamos otra vez? Yo pensaba que era un simple
plantón. Había nomás dentro de la organización militar, ¿no?, y afuera, en el sentido pasivo, grupos que querían canalizar la insatisfacción que hay dentro de las Fuerzas Armadas. Yo pensaba que no era un golpe, que era una simple sublevación, un capricho, pero nunca he estado de acuerdo con la tesis del autogolpe. Primero porque ¿qué ganaría? Siempre hay que ver qué es lo que uno gana. ¿Qué ganaría el presidente darse con autogolpe? Darse 3 horas de popularidad, demostrar su terrible fragilidad institucional. No tiene sentido, pero además, ¿qué ganaría el general Zúñiga? Hacerse un proceso que puede terminar con una sentencia de por lo menos 20 años de cárcel y todos los que lo siguen. Yo creo que no hay argumento para decir que esto fue un show. No fue un show. No pasó a mayores porque no hubo apoyo de otros partidos, de sectores de la oposición. Creo que el empresariado ahí jugó un rol muy importante. Creo que no se plegó ni apoyó este tipo de aventuras. Los movimientos cívicos tampoco. Y segundo, porque tampoco hubo un apoyo masivo, no hubo duda dentro de la propia Fuerza Armada. No fue algo que tuvo el consenso general. Pero queda un gran problema. Yo creo que ahorita hablar del golpe ya es algo que pasó, es lo que viene. Hay nomás que tomar en cuenta el factor militar. El factor militar no está aplacado, falta un año y tanto de gestión, y ahí esto ha generado mucha incomodidad. No, me imagino, yo conozco, a los militares no les gusta mucho ver que los policías le pongan esposas y los lleven a los tribunales. Genera nomás fricciones, genera insatisfacción, y es una fuente de riesgo para la democracia con la que hay que tener cuidado. Bueno, ¿qué opinan de esto, Juan Ramón? Sí. Yo creo que, digamos, metodológicamente es un error tratar de categorizar el episodio del 26, si fue golpe o no golpe. Yo me inclino más a pensar en un ámbito más amplio. Es decir, ¿por qué se produjo el 26? Esta es la pregunta del millón. ¿Y por qué, digamos, tuvo ese desenlace, yo diría, feliz? Porque un solo disparo habría generado un gran charco de sangre, ¿sí? Muy bien. Si uno no mira el contexto, ¿no es cierto?, uno va a terminar, desafortunadamente, leyendo El movimiento a las sombras. Y lo que tenemos que pensar es cómo es que Zúñiga llega al 26. Este es el tema de fondo. Y esta es la diferencia entre los 14 años de Evo y los 3 o 4 años de Arce. Y yo comparto contigo. Cuando tú no cierras, ¿no es cierto?, un capítulo de violencia, violación de derechos humanos, golpe, etcétera, etcétera, tienes el riesgo de repetirlo. Y lo que ha hecho Arce es construir una deriva autoritaria desde el principio, con el gobierno. Tiene 3 brazos, la deriva autoritaria. Por eso yo he puesto en tela de juicio si estamos en una democracia o no. Desde mi perspectiva, ya no estamos en democracia y hemos pasado de la crisis de gobierno a una crisis de Estado. El 26 me lo ha confirmado plenamente. Si tú escuchas mis discursos en los cursos, en los talleres de formación política, ahí vas a encontrar esta mirada. Muy bien. Lo que hizo Arce fue optar por una estrategia política autoritaria. Primero, disponer de que un general se haga cargo de las Fuerzas Armadas, incluyendo todos los recursos, prácticas, diríamos, hábitos autoritarios, dictatoriales vinculados con los servicios de inteligencia. ¿Cuál es la otra forma para evitar esto? No, la otra forma era que Arce más bien acumule legitimidad política, ¿no es cierto?, cerrando a través de la justicia la impunidad del golpe. Dejó que los policías golpistas del 2019 hoy día tengan cargos del primer nivel de mando, y que los militares golpistas que masacraron en Sencata y Sacaba hoy día estén en cargos de mando. Primera cosa. Los golpistas policías del 2019 hoy día son los mismos policías que hoy día le dan seguridad a Arce. Los policías golpistas del 2019 son hoy día los que están en los servicios de inteligencia. Arce lo que hizo fue prolongar la impunidad
del golpe del 2019. ¿Son muchos nombres en ese plural son que muchísimos, muchísimos, Claudia. Si es cuestión de encontrarse con un policía decente, ¿no es cierto?, profesional, y decir qué golpistas, policías y militares del 2019 están hoy día. Y te van a decir, sí, pero está de comandante en la 5ª división. El otro está en la brigada policial femenina. Es decir, bueno, primera cosa. Es decir, yo diría la impunidad que le otorgó Arce a policías y militares después del golpe sangriento. Además, a contrapelo de la deuda que se debía cancelar en términos de justicia desde el 2020. Primera cosa. Segunda, la otorgación de un margen de autoridad que raya en la violación de la Constitución Política del Estado, de los derechos humanos, al otorgarle al Ministerio de Gobierno tantas facultades, privilegios, ostentación de poder, violación de derechos humanos a la luz, es decir, en nuestras narices. El defensor del pueblo ya viene insistiendo que no se debe presentar a ciudadanos que presuntamente hayan cometido algunos delitos como criminales, delincuentes. Lo que hizo Murillo lo está multiplicando del Castillo todos los días, y poniéndolos, ¿no es cierto?, a los medios de comunicación sin derecho legítimo a la defensa, sin presunción de inocencia, violando la presunción de inocencia. Es que esto es Bukele, ¿no es cierto? Segundo componente. Y el tercer componente autoritario tiene que ver con todas las prerrogativas que tú le otorgas a policías y a militares que están vinculados con delitos, narcotráfico, contrabando, etc. Impunidad total. El resultado era yo te diría, el desenlace de Zúñiga estaba anunciado, querida Claudia. Estaba anunciado desde hace 2 años, desde hace 1 año, si tú quieres. ¿Pero coincides con Freimi en que no fue un autogolpe? ¿Que ganaría Arce? Pero yo tomo distancia sobre la categoría. ¿Sí? Yo creo que lo que ha ocurrido, para simplificar, lo que ha ocurrido es que un exceso de protagonismo político de Zúñiga, de prerrogativas y privilegios, prebendas y canonjías, un exceso de autoridad otorgada por encima del comandante en jefe, del ministro de Defensa, de los ministros de gobierno, ese exceso se rompió el 24 durante la entrevista de PAT con el señor, ¿no es cierto? Y entonces fue la presión social lo que empujó a Arce a destituirlo. Él no le dijo que yo te voy a destituir, mandó a sus emisarios, no tuvo ni siquiera el coraje de llamarlo porque podía haber prevenido. Se podía haber prevenido lo del 26 y decirle, mira, hemos sido amigos, compadres, ¿no? Tú eres mi ahijado, etcétera, etcétera. Mira, te voy a destituir porque esto es impresentable. Pero bueno, pero te daré una embajada. Lo traicionó. Sí, Eso queda claro. exacto. Pero además Zúñiga lo ha dicho abiertamente, ¿no? Bueno, entonces se rompe ahí y entonces sale el personaje golpista, porque antes era el peón político. Y el 25 en la noche, cuando le dicen te vamos a sustituir, a Zúñiga se le cae el mundo. Si de ser el semidios a pasar a la categoría, ¿no es cierto?, de un reo político, es decir, era demasiado. Entonces, ¿cuál era su opción? La opción política. La sonada, la intimidación para que retrocedan en la decisión. Ahí se rompió, y ahí se rompió el vínculo de fidelidad, de lealtad de Arce sobre Zúñiga, porque habían otras formas de resolver esa declaración sediciosa de Zúñiga. Habían varias formas. Es que Arce no es un animal político. Es un sujeto obsesivo por el poder, ciego por el poder, que no tiene recursos políticos para esta gestión inteligente del poder. Bueno, y hablando de inteligencia, Zúñiga, cuando llega con las tanquetas, se refugia en su teléfono, se hace golpear el vidrio con el ministro del Castillo. Es que eso te da la impresión de que es un show. Boca a boca, y luego se da la vuelta. Eso dio también, es decir, en su momento distribuimos memes y Sí. publicamos en La Razón, pero
no termina de quedarme claro. Me hago también las preguntas de Reimi, de Juan Ramón. Algo claro, Loretta, ya es nuestra última vuelta. Sí. No, yo creo que lo fundamental de lo que sucedió hace 2 semanas es tener la constatación de que tenemos una institución militar en crisis, ¿no? Eso es lo que más pena da, a partir de todo el detalle del 26, una institución que necesita reforma urgente porque es una amenaza latente a la democracia. Ahora, pero está en crisis, no hay que llevarles un psicoanalista porque nos ponen en peligro a todos, en verdad, ¿no? hay que hacer una reforma legislativa de sus leyes, de su educación, de su formación, de su doctrina, de todo, ¿no? Hay una reforma estructural de las Fuerzas Armadas. Me temo que no se va a hacer, ya que en el futuro no se hizo a partir del 2019. Y lo que sucedió hace 2 semanas, puede ser golpe, autogolpe, asonada, insubordinación, no sé, eso lo va a decidir las investigaciones, pero eso va a quedar como un detalle anecdótico de la larga lista que hicieron los compañeros de los golpes frustrados o exitosos de Bolivia en su historia. Gabriela, el peligro está tanto en las Fuerzas Armadas como en la policía. No hubo nadie que reforme a la policía. He visto muy buenas intenciones, pero primera de que otra vez, de Hugo Moldis otra vez, por citar las autoridades en los últimos años, es que no se dejan. Me parece que estamos ante un problema grave y llevamos un récord de entre renuncias, sugerencias, asonadas, golpes blandos, medianos, chicos grandes. Me parece que es un peligro. Sí, total. Pero además, coincido con lo que dice Juan Ramón, los niveles de impunidad y no haber castigado, y no solo no haber castigado los hechos del 2009. En el caso de la policía, solo para dar un ejemplo, el capitán que ha iniciado el motín policial en Cochabamba, en oficinas del UTOP, se le había dado de baja y hoy está de vuelta en la policía. Está además destinado en Cochabamba, él es de Cochabamba. Entonces, ¿cuántos más de esos casos habrán de que ni siquiera quienes se han amotinado y han dado un inicio a lo que ha pasado en el 2019 han vuelto hoy día a la institución sabiéndose impunes? Y esto además se suma a los altos niveles de impunidad que hemos visto de policías vinculados al narcotráfico, y no solo impunidad, sino también protección, vinculados al narcotráfico, vinculados a otros delitos como la venta de vehículos robados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que también esto es interesante, importante analizarlo, que esto se da además en medio de una crisis de Estado donde se ve a un gobierno demasiado débil. Y yo me pregunto, ¿cuál es la capacidad hoy en día que tiene Luis Arce de remover a gente, ¿no? Tres ejemplos, incluido el de Zúñiga. Primero, cuando ha querido, se la ha cambiado a Dina Chuquimia, ¿no? Del tribunal. Ella no se ha quedado callada, no ha renunciado, no ha presentado su renuncia, ha estado toda una semana más bien en los medios contestando y siendo contestataria, digamos, al presidente por esa decisión que él había tomado. El segundo ejemplo es Richter, ¿no? O sea, es decir, Richter no se ha podido ir, ha estado toda una semana también, es más, estando en el cargo, ya no ejercía de vocero, sino que hablaba en contra del gobierno. El gobierno no podía hacer nada. Pero eso después de la renuncia, porque presentó un artículo en varios medios de comunicación, ¿no? Incluido este. Exactamente. Encima, eso, siendo funcionario de gobierno. Y el tercer, digamos, elemento es el de Zúñiga, que cuando el presidente decide cambiarlo, pasa todo esto. Entonces, realmente, ¿qué tan fuerte hoy en día es el presidente para cambiar, por ejemplo, ministros que no le van a contestar, no van a ser contestatarios con su decisión, ¿no? Y eso también demuestra una debilidad del propio Luis Arce a frente de su gobierno, digamos, ¿no? Eduardo Rodríguez Belcé, ex magistrado, ex presidente, cuestionó la posibilidad de un verdadero golpe. Otra vez, que es verdadero, que no, que es duro, que no es duro, que es golpe exitoso, que no, pero lo ha cuestionado diciendo que no se puede simplemente bajar 16 pisos en ascensor y conversar con alguien que ha movido tanques hasta la puerta de la entrada. Jorge Santiesteban, ex militar analista, dice que si hubiera sido un golpe, la presidencia habría purgado las Fuerzas Armadas. En cambio, dice, el presidente mantuvo en el cargo al comandante en jefe que no actuó ante la insurrección. Por otro lado, el Procurador General del Estado, que aceptó una invitación acá,
dijo César Siles que hay 70 personas que están siendo investigadas en el caso Golpe de Estado 3 y de estas 24 personas han sido imputadas formalmente. Hay gente que está en la cárcel, es decir, yo tampoco creo que sea una obra de teatro, porque hay gente que se ha arriesgado a esto. Hay un Zúñiga y otros Zúñigas, entre comillas, que están arriesgándose a más de una década en la cárcel. Es decir, creo que no hay suficiente distancia y lo que sí hubo es un golpe a la debilidad, no del gobierno de Luis Arce, del país, porque obviamente se ha visto golpeada la economía, nuestras sensibilidades, nuestros miedos, la credibilidad que damos o no, y esto nos afecta. Y detrás de esto también está la interna masista, que cuando uno está del lado de vista dice, no, porque cómo va a bajar así, qué ha hecho, no ha controlado, y los arcistas que dicen, pues nosotros sí bajamos, y sin chaleco antibalas, no como otros que al primer cuetillo se han ido. Es decir, esta interna masista también juega un papel que no es menor. Lo dejo así y le agradezco nuevamente. Voy a comenzar en el mismo orden a Gabriela, que es una amiga del programa de La Razón, Gabriela Reyes, criminóloga, experta en seguridad y policía, que muchas veces nos ha ayudado a entender estas problemáticas. Agradezco a Loreta Tellería, cientista social del Observatorio de Democracia y Seguridad, y espero tenerla varias veces acá porque nos ha ayudado a comprender. Y por supuesto Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, con conocimiento del mundo militar, de la política. Mis gracias también por estar acá. No, muchas gracias a ti, Claudia. Yo creo quiero, que hay que, sí, digamos como colofón, creo que el país está desafiado a, como dice Loreta, a emprender una reforma sin ningún tipo de miedo sobre las Fuerzas Armadas y la policía, porque de otra manera nuestra democracia va a estar secuestrada, ¿no es cierto?, por los policías o por militares. Pero lo que digamos, lo que es peor, vamos a seguir siendo un país hazmerreír de la comunidad internacional.